Sobre el punto 72 del programa, si no me equivoco, que es las funciones de la responsabilidad extracontractual, podemos ver que básicamente hay tres grandes funciones que ejerce esta responsabilidad contractual. La primera sería la función reparadora, o también llamaríamos indemnizadora, indemnizatoria, como nosotros tengamos por bien llamarle, la cual básicamente se basa en reparar el daño causado, devolverlo al estado original, y si no es posible dicho estado original, lo que intentaríamos sería repararlo e indemnizando económicamente. Es decir, no transformaríamos, no llevaríamos la realidad a su estado original, sino que lo que haríamos sería simplemente pagar por los daños que hubiéramos ocasionado. La segunda sería la función preventiva. Esta función preventiva, ¿qué significa? Tiene dos vertientes. Tendría la vertiente atintra, es decir, para nosotros, para el causante del daño. En este caso sería básicamente una función para evitar la reincidencia, y posteriormente ad extra, es decir, hacia los demás, sería para ver que al hacer un daño, al provocar un daño, evidentemente hay una consecuencia. La tercera, que sería la función punitiva, en España no se da. No se da, pero en países anglosajones sí. ¿Por qué en España no? Básicamente porque la sanción corresponde al procedimiento penal, en todo caso. Además, es la responsabilidad de los actos no siempre se da. Es decir, en el proceso penal, como sabemos, existe la gente que son los sujetos irresponsables. Pues en este caso, aunque fueran irresponsables, deberían responder civilmente. Después el sistema del seguro. El sistema del seguro es aquel sistema en el cual nosotros hoy en día podemos asegurar, por ejemplo, pues un seguro de daños de responsabilidad civil, en el cual si nosotros provocamos un daño, respondería el seguro. Esto significa que no hay una responsabilidad del sujeto, no responde el sujeto, sino que responde otra persona, digamos, en este caso una entidad aseguradora. Esto en el proceso penal no se da, es decir, si hay una sanción, evidentemente quien debe responder es personal intransferible, es decir, si yo mato a alguien deberé ir yo a la cárcel y no mi vecino, por ejemplo, pese a que tengamos un contrato y todo lo que nos dé la gana. Después tenemos la responsabilidad objetiva. En la responsabilidad objetiva lo que vemos es que dentro de esta función punitiva no se puede dar. ¿Por qué? Porque no hay sujeto propiamente, sino que lo que estamos haciendo es objetivar esta responsabilidad, algo que, por ejemplo, no podríamos hacer en caso de un procedimiento penal, por ejemplo, un asesinato. Evidentemente no podemos objetivar la responsabilidad y traspasarla al jefe de la empresa, por ejemplo, ¿no? Bien, básicamente estas son las tres.